Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva sesión de Next Restaurant, un espacio donde recreamos conversaciones que día a día tenemos en nuestra oficina, como siempre, junto a Juan Andrés. Hola, Juan Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Miguel, ¿cómo vamos? Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pues como siempre hacemos, compartimos estas conversaciones que creemos que pueden ser de vuestro interés dentro de nuestro sector, que es la restauración digital, pero siempre enfocados, obsesionados casi en qué fórmulas tienen los restaurantes para aumentar su facturación, su rentabilidad. Nos pasamos realmente muchas horas pensando qué podemos ofrecer, qué soluciones se pueden aplicar a los restaurantes para que finalmente resulten más rentables. Dentro de nuestro sector hay muchos temas de conversación, pero hay uno que todavía no habíamos tocado, que creemos que es uno de los más importantes y que últimamente se está discutiendo mucho acerca de este tema, que es si las dark kitchen realmente son rentables o no. Queríamos analizar, comentar conjuntamente los pros y contras del modelo y responder a una pregunta, la pregunta del millón, que es si realmente las dark kitchens son rentables o no. Um, ¿Quién de los dos se quiere lanzar? ¿Quién quiere empezar a comentar el tema? Juan, Miguel, ¿qué opinas al respecto? ¿Es rentable como modelo de negocio tener una dark kitchen? ¿Te lanza, Miguel? Sí, a Vale. ver, es uno, como dices tú, Maxi, uno de los grandes temas, ¿no? Ahora mismo, bueno, tiene rato realmente hablándose del tema desde la pandemia. Creo que es como la fiebre del oro, ¿no? Hubo como una etapa de todo el mundo lanzándose a las minas, ¿no? Y creyendo que a toda costa, pues, puede funcionar, ¿no? Y vas a sacar oro. Y como todo en la vida, pues lo que nos ha enseñado estos últimos tiempos es que efectivamente requiere un approach particular, ¿no? Una aproximación particular para que funcione, pero definitivamente hay casos de éxito como también casos de fracaso, ¿no? Que tal vez por los casos de fracaso es que son los que ganan más centimetraje de prensa y por tanto después la gente cree o piensa que no. Incluso gente que son expertos del sector por ahí pueden decir o comentar que no son rentables las dark kitchen, pero en nuestra propia experiencia y además de casos de éxito del mundo, podemos decir que si se hacen las cosas eh, correctamente, sí pueden funcionar y pueden ser muy rentables como un restaurante que funcione bien, ¿no? Si se hacen las cosas bien, el restaurante funciona, ¿no? Así es, así es. Yo por mi parte, para añadir un poco en ese comentario, Miguel, y un poco más desde el aspecto operativo. Primero, para mí la respuesta es sí son rentables. Ese sería mi primer punto. Y el segundo es que tenemos que entender que son modelos distintos. O sea, no podemos pretender que el modelo de una dark kitchen va a ser exactamente igual al modelo de un restaurante, ¿no? Y lo que sucede es que muchos restauradores hemos venido con nuestra experiencia previa a tratar de imponer eso sobre un modelo que es totalmente nuevo. Entonces, cuando realmente te mojas y estás dentro bueno, este tipo de negocio y estás abierto a entender cuáles son las diferencias, te vas dando cuenta que hay que priorizar otras cosas, ¿no? En el caso de una dark kitchen en particular, pues hay elementos que tienen que ver con ese volumen que tú hablabas, ¿no? Un volumen de venta que tiene que ser muy elevado, pero que a su vez tiene que ir muy de la mano de cómo poder controlar esos elementos que están en tu círculo de influencia, ¿no? Que vienen siendo la mano de obra, el food cost y ese food cost relacionado a las promociones y cómo haces tú el marketing en una aplicación que al final es un mundo totalmente distinto al que tú llevas normalmente en un restaurante, porque en un restaurante tú te promocionas Así más a través de canales más tradicionales como puede ser Instagram, como puede ser una página web, que no quiere decir que no lo hagas en el mundo digital, en el mundo del delivery, pero hay otras connotaciones que tienen que ver mucho con tu capacidad de poder analizar la data que está expuesta allí, ¿no? Cómo funciona el algoritmo, cómo te posicionas mejor, cómo tienen que ser tus tiempos de preparación, cómo quitas elementos de producción en una cocina que normalmente te van a quitar horas de trabajo de tu personal que no van dirigidos hacia la venta, ¿no? Por ejemplo, trabajando con quinta gama, entre otras cosas. Entonces, este compendio de elementos que pudiésemos estar horas hablando de cada uno de ellos por separado, creo que es lo que hacen que una dark kitchen, entendiendo que además tiene una rentabilidad distinta, incluso a veces mucho menor que la que puede tener un restaurante tradicional por los márgenes que ya sabemos internamente, son cruciales. Y cuando los unes todos, básicamente consigues tener éxito en una unidad de negocio de esta índole. Sí, el es. otro día poníamos como ejemplo que es como tener una peluquería y luego abrir una tintorería, ¿no? Que son como dos negocios completamente distintos y que igual es una idea un poco contraintuitiva, pero que realmente hay que plantearlos desde otro punto de vista y desde, o sea, con otras variables a tener en cuenta, ¿no? Y es decir, Sí.
Tú has enumerado unas cuantas, Juan Andrés, unas cuantas cosas, has hecho como un resumen así de cosas que hay que tener en cuenta específicamente para que realmente una dark kitchen sea rentable, pero si tuvieras que resumirlas, es decir, qué es lo que hay que hacer realmente o qué es lo que no hay que hacer para que una dark kitchen realmente sea rentable. Si pudiese resumirlo y me voy a ir un poco más al lado operativo, yo diría que, como decía antes, ¿no? Si tú tratas de emular la operativa de un restaurante tradicional, hay cosas que uno suele pasar por alto, como por ejemplo la distancia que tienes que tener entre cada uno de los procesos, que siempre es importante, pero que toma una mayor dimensión en una dark kitchen. O sea, yo, por ejemplo, he visto modelos donde el pedido cuando está listo, a llevarlo a una zona de recopilación de pedidos, donde luego se lo baja al rider, es muy amplia. Entonces, ese camino largo, ¿no? Entre la cocina y la zona de recepción de pedidos, hace que tú tengas que amplificar tu mano de obra en ciertos puntos del día, ¿no? En algunos picos de servicio. Y ejemplos como estos luego los puedes aplicar a cada uno de los pasos directamente en la cocina. Luego está lo que decía yo también anteriormente, el tema de la producción. Si tú pretendes hacer toda una producción de materia prima en la mañana para luego trabajar en la tarde o en la noche, como harías normalmente en un restaurante, estarías aumentando tu coste de mano de obra, con lo cual ir a quinta gama, a productos ya elaborados, que donde puedes tú controlar la calidad y también la estandarización de procesos, pero que a su vez también te permitan terminar los últimos pasos de un plato para poder ser rápido y entregar un pedido en no más de 7 u 8 minutos, son las cosas que luego en el camino te van a ir ayudando a conseguir ese camino de rentabilidad. Y evidentemente, por último, y que no puedo dejar por fuera, son los datos. Cómo tú manejas los datos y cómo analizas constantemente qué precio funciona mejor versus algunas promociones u horarios en los que estás trabajando. Hay una cantidad de elementos que hay que estar revisando constantemente que requieren que tú tengas que dedicarle ese espacio adicional de atención que normalmente no harías con un restaurante porque tienes otras dinámicas distintas, ¿no? Como te decía antes, puedo estar horas hablando de muchos detalles y es difícil resumirlo, pero creo que más o menos para mí serían los aspectos más importantes desde mi punto de vista y desde lo que yo o a mí me ha tocado hacer directamente en nuestro negocio. Sí, ahí sabes que yo agregaría, Juan, ya que tú comentas la parte operativa, yo comentaría más la parte de negocio, ¿no? La parte yo creo que es importante ver por qué la gente se mete en una dark kitchen, ¿no? Cuando tú hablas con restauradores, te das cuenta que una de las cosas que hizo atractivas a las dark kitchen es el hecho de que eran económicas, ¿no? Es decir, es como si un restaurante, Mm. para montar un restaurante necesitaba 100.000, 200.000 euros de capital mínimo para ponerlo a andar, en una dark kitchen eso es 3, 4 veces menor. Y eso hizo que fuese atractivo también voltear hacia allá y decir, vale, no solamente que ahora, especialmente en el periodo de pandemia, podías vender solo en delivery, sino que además era interesante, bueno, es como montar un restaurante barato y voy a tener el mismo resultado, ¿no? La parte que se suele olvidar en ese análisis es que en principio ese approach puede ser correcto, pero no nos podemos olvidar de que requieres unas ventas igual que en un restaurante, ¿no? Y la pregunta es cómo construyes esas ventas en la dark kitchen, que es distinto a cómo se construye en un restaurante, ¿no? Donde en el restaurante tienes tráfico de paso, aquí es todo digital, va muy por el tema de lo que decía Juan de a nivel de manejo de datos. Pero una cosa que se suele pasar por alto, que solemos ver mucho, es que el restaurador se pregunta, vale, es más económico montar la dark kitchen, pero no se pregunta cosas como, vale, si mi marca, por ejemplo, en el barrio donde ya yo opero actualmente, funciona bien en delivery y es capaz de vender 10, 20.000 euros en delivery por sí sola, ¿no? Y la respuesta en la mayoría de los casos es que no, pero no se suelen hacer la pregunta, ¿no? Entonces, claro, a veces se extrapola diciendo, vale, si yo en mi barrio vendo 2.000, 4.000 euros al mes por delivery en mi restaurante, y ahora me la voy a llevar a una ciudad nueva, a un barrio nuevo, no deberíamos pensar que uno no va a vender lo mismo, tiende a vender menos, es decir, siempre tu marca, si algo pasa en el mundo de la restauración es que es muy hiperlocal, tu marca funciona muy en el barrio o en la ciudad donde sueles operar. Entonces, claro, cuando te vayas a esta ciudad nueva, a este barrio nuevo, tu marca va a performar siempre por debajo o va a tender a performar por debajo de lo que hacía en tu barrio, ¿no? Entonces, claro, ya por ahí es como empezar mal porque las ventas no van a ser las mismas ni siquiera que las que ya tenías en delivery en tu restaurante original, ¿no? Porque normalmente las dark kitchen se abren como una segunda opción de restaurante o como una forma de ampliar la red de tu marca, de tu restaurante, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con eso porque paradójicamente algo que no se descuida en los restaurantes, que es la venta, aquí se suele pasar por alto, ¿no? Y la realidad es que como eso sí se parece al restaurante, en una dark kitchen también vas a necesitar vender 30, 40 Claro. mil euros al mes para poder ser rentable. La pregunta es cómo los construyes, ¿no? Entonces,
Si no tienes tu propia marca en ese nuevo barrio que te los va a ayudar a construir o te va a sumar muy poco, pues tienes que ver cómo lo vas a solucionar. Si es que te vas a asociar con otras marcas, si es que vas a incluir otras marcas para delivery, temas de virtual brands que ya están probadas que sí funcionan. Normalmente algo que nosotros conseguimos que funcione es el tema de tener una operación multimarca, ¿no? Es decir, cómo tú adaptas la cocina a nivel operativo con cosas como las que decía Juan antes, para que realmente puedas tener varias marcas que funcionen, incluida la tuya, o si son todas tuyas, o trabajas con marcas de terceros, Mm. pero en todo caso, una operación multimarca es una vía que suele hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y de hecho los casos más sonados de mundiales de éxito en Dark Kitchens, como un Kaitopi en el mundo de Middle East, justamente apuntan a restauración multimarca, es decir, a cómo varias marcas pueden construir ese volumen de ventas que necesitas a nivel de negocio, más allá de todo lo operativo que ya comentaba Juan, ¿no? O Ujú. sea, Así es. por lo que decís, me quedo que habría como tres pilares claros. Uno es a nivel operativo, tenerlo todo muy bien parametrizado, todo muy calculado, muy bien gestionado. Luego, a nivel de modelo de negocio, entender cuál es el modelo de negocio de una Dark Kitchen, entender que es distinto del modelo de negocio que el de un restaurante. Y luego también la generación de ventas, ¿no? Es decir, tú puedes tener la Sí. mejor Dark Kitchen, mejor gestionada, con todos los softwares de gestión de última, o sea, lo mejor que puedas tener a nivel de gestión de restaurante, pero si no generas ventas, no te va a servir de mucho. Con lo cual, también, y es otro gran tema que en muchos casos, la gente que decide emprender el negocio de las dark kitchens quizás no tiene en consideración de cómo alcanzar ese volumen de ventas que haga que la instalación Mm. realmente sea rentable, porque es también otra especialización, otra rama del negocio que a veces es difícil y uno mismo quizás no puede tener o sea, no puede estar haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Yo creo que allí me nace una reflexión ahora que lo comentamos es un tema que hemos incluso tocado en otras oportunidades, que es que la Dark Kitchen pareciera que está exigiendo un grado de profesionalización muy superior al que normalmente un restaurante tradicional y muy simple exigiría, ¿sabes? Porque hay tantos elementos que mirar, ¿no? Una PNL con detalle, un escandallo, que tú no te puedes permitir a una Dark Kitchen con los errores que te podías permitir tú en el pasado y todavía tener suerte para que te fuese bien, ¿no? Porque sabemos que el alto rango de restaurantes que fracasan en el primer año es abrumador, con lo cual siempre tenemos que hablar de profesionalización, pero la Dark Kitchen te lo exige aún más todavía. Entonces, el grado de posibilidad de fracaso es aún más amplio si no tienes todo esto por la mano. Pues me parece que es una buena conclusión. Juan Andrés, si os parece, chicos, lo podríamos dejar aquí. Hemos hecho unas cuantas reflexiones acerca de uno de los temas más importantes dentro de nuestro sector, que es el modelo de negocio de Dark Kitchen y la viabilidad económica del mismo. En fin, si os ha interesado este vídeo, podéis estar atentos, que vamos a seguir colgando más. Os podéis poner en contacto con nosotros directamente. Muchas gracias y nos seguimos viendo por aquí. Adiós, Juan. Gracias, Adiós, Max. Gracias a Miguel. todos. Ah, Chao, que vaya gracias. bien. Está bien.